Después de Italia, el periplo europeo finaliza, es decir, este fin de semana hay el Gran Premio de Italia, que es el último ya de el periplo europeo o de Europa. A partir de ahora ya se van a Asia, después de que estuvieron en las primeras carreras también en Asia, porque estuvieron en Japón, en China, a principios de año, es decir, entre marzo y abril, como prácticamente va a ser la temporada 2026, que será, bueno, pues prácticamente la misma. Y ya, bueno, pues van camino después de Italia, primero a Azerbaiyán, a partir de ahí se van a Singapur y en Singapur se van a hacer el periplo americano con Austin, bueno, Austin, Texas, México, Brasil, Las Vegas y ya por último finalizan en Oriente Medio, que estuvieron ya en, en abril, como va a suceder el año que viene, y ahora toca, bueno, pues prácticamente Italia, Monza, vamos a ver qué tal van los coches. Ya subí un vídeo sobre esto y bueno, en este voy a explicar desde Azerbaiyán hasta Abu Dhabi, todos los grandes premios que quedan para el final de año. El Gran Premio de Azerbaiyán se denominó en 2016 como Gran Premio de Europa y se corrió, bueno, en el circuito de Bakú. Y bueno, como sucedió, por ejemplo, con el Gran Premio de Valencia, que se denominó así, o otros grandes premios como por ejemplo el circuito de Nürburgring, o grandes premios que hubo también en la década de los 90, como el Gran Premio de Jerez, que se denominó el Gran Premio de Europa. Es decir, que España ha tenido en varias ocasiones un Gran Premio de Europa, que fue primero en Jerez, que era bueno, pues un circuito muy conocido, importante en la Fórmula 1 y que hoy en día ya es más conocido en el motociclismo, en la categoría de MotoGP y el resto de categorías inferiores, entre ellas Moto 2, Moto 3. Pero el Gran Premio de Azerbaiyán en su momento fue el Gran Premio de Europa, entró hace 9 años, el año que viene se van a cumplir 10 años, y a partir de 2017 se denominó Gran Premio de Azerbaiyán como eh, Gran Premio, y bueno, se disputó entre 2016 y 2019 de forma ininterrumpida. En 2020 no se pudo correr, se llevó a cabo un nuevo calendario, un nuevo formato, pero es verdad que en 2021 retornó otra vez al calendario y volvió a convertirse, bueno, pues a entrar o a convertirse en Gran Premio y realizarlo, bueno, pues en el año 2021, cuando todo poco a poco se iba normalizando, cuando entró Mónaco, cuando fueron entrando diversos grandes premios que en 2020 no se pudieron correr debido a la pandemia. A partir de ahí, ¿quién ganó el primer Gran Premio, que fue el Gran Premio de Europa en el circuito de Bakú? Fue Nico Rosberg. Además, en 2016 ganó el propio Mundial Rosberg, el piloto alemán. En 2017 lo ganó Daniel Ricciardo con todos los incidentes que hubo, el toque de Lewis Hamilton, Sebastián Vettel, bueno, todo el lío que hubo. Bottas, que hizo una de las mejores carreras y finalizó segundo, adelantando en la última, bueno, en la recta ya de meta a Lance Stroll, que ahí el piloto canadiense obtuvo su primer podio. Y bueno, fue un fin de semana, el de 2017, ese Gran Premio, muy caótico, líos, bueno, pues hubo, y luego además encima la rivalidad ya que se acrecentó entre Hamilton y Vettel. En 2018 lo ganó Lewis Hamilton después del pinchazo de Bottas, que iba a ganar el Gran Premio. Al año siguiente el piloto finlandés lo ganó por delante de Lewis Hamilton, y haciendo los dos doblete. En 2021 lo ganó Checo Pérez y en 2022 lo ganó Max Verstappen cuando dejó pasar a Checo Pérez, la rotura de, bueno, el abandono de Ferrari, la rotura de Charles Leclerc, todo el lío que hubo, y Checo Pérez volvió a repetir ganando la Race Sprint y la carrera del domingo, y en 2024 ganó el piloto australiano Oscar Piastri, y Checo Pérez tuvo un accidente con Carlos Sainz, que estaban luchando por la segunda posición, y que si no llegase por eso, a lo mejor incluso el piloto mexicano hubiera obtenido ese segundo puesto, o no, pero vamos, que ese duelo hubiera sido muy bonito, el de 2024, y estuvo muy bien ese Gran Premio del año pasado en Azerbaiyán. Vamos a ver lo que sucede este año. Y bueno, el año pasado hizo dupla o doblete con Azerbaiyán, este año no, este año toca es diferente. Y Azerbaiyán siempre ha tenido pues carreras emocionantes. Es verdad que algunas han sido un poco, un poquito, pues, no tan tanta diversión y bueno, parece un poquito aburridas, porque es verdad que hay que decirlo, pero bueno, muchas de ellas han sido grandes carreras. Además, Colapinto, el piloto argentino, hizo sus primeros puntos, puntuó ahí cuando, bueno, que se convirtió en piloto oficial de Williams y con los resultados que hizo en Williams le ha valido para mantenerse otro año y encima volver en sustitución de Duhan en el Gran Premio de Emilia-Romagna. Vamos a ver lo que va a pasar con el piloto argentino. Puede ser que esté o que no esté,
Pero bueno, sabiendo ya que Checo Pérez está, ¿por qué no también soñar, bueno, tener a otro piloto más latino? Porque Colapinto lo está haciendo muy bien, es verdad que el coche no está bien y el otro día en Países Bajos estuvo a nada, porque acabó un décimo de obtener sus primeros puntos de esta temporada. El Gran Premio de Singapur se celebró como la primera carrera nocturna y entró en el calendario en 2008 y a partir de ahí hoy en día hay muchas carreras nocturnas. Bahrein, que en 2014 fue la primera vez, se celebraron el año pasado 10 años de la carrera nocturna en Bahrein se celebraba de día, en Arabia, que entró en 2021, Qatar también en 2021, que no estuvo en 2022 por el Mundial, Abu Dhabi, que es mitad día al principio y terminan de noche, Las Vegas que entró en 2023 y es verdad que en Singapur no se pudo correr durante la pandemia entre 2020 y 2021 por las restricciones que había en los países asiáticos. Y en la década de los 2000, Fernando Alonso ganó en 2008 por el Crashgate, el accidente que tuvo Piquet, que ya lo preparó em, el propio equipo, Flavio Briatore, a partir de ahí lo realizó en la vuelta de formación. Bueno, pues al final Renault en 2009 perdió todos los patrocinadores. 2009, por cierto, fue el último podio que hizo Fernando Alonso con el equipo Renault en 2009, antes de la nueva era en 2021, pero bueno, el equipo Renault de 2008 mejoró ganando dos victorias en Singapur y en Japón. Y además en Japón de 2008, en Fuji, ahí Nelson Piquet, el hijo, quedó cuarto y Fernando Alonso ganó además, convirtiéndose Renault en el tercer equipo por detrás de Ferrari. Y adelantó además a BMW Sauber, que en su momento en 2008, a principio de temporada, Renault estaba muy perdido en la temporada 2008 y consiguieron remontar y convertirse en el tercer equipo. En 2009 obtuvo el último podio con Renault antes de su retorno al PIN 2021, pero bueno, en 2009 el equipo Renault era muy lento, de los más lentos que había de la parrilla. Y en la década de los 2010 o de 2010 ya, Fernando Alonso volvió a ganar con el equipo Ferrari, aguantando a Sebastián Vettel muchas, bueno, muchas vueltas. Y Vettel es un piloto que le gusta este circuito porque ha ganado varias ocasiones, con Red Bull y con Ferrari. En 2011 de forma consecutiva, 2012, 2013 con el equipo Red Bull, luego ganó en 2015 con Ferrari y en 2019, que fue la última victoria con el equipo Ferrari. Luego el último podio fue en 2020 en Turquía. Y es verdad que luego Vettel, el último podio fue en 2021, ya está. Pero Vettel es un piloto que le gusta y le ha gustado siempre Marina Bay, el circuito de Singapur. Lewis Hamilton ganó en dos ocasiones también con Mercedes en 2014, 2018, o Nico Rosberg en 2016, ese año, que se proclamó el piloto alemán campeón. Y en la década de 2020, Checo Pérez ganó su primera carrera nocturna en Marina Bay, en Singapur. Carlos Sainz, que fue el año pasado, no, hace 2 años, el único que pudo batir a los Ferrari, ni Aston Martin, ni Mercedes, ni nadie en 2023 pudo ganar. Solo lo de Oscar Piastri fue la excepción, pero en una carrera corta, la race sprint, donde Max Verstappen se proclamó campeón. Y ya McLaren, como ha tenido un coche superior, ha ganado el Mundial de Constructores el año pasado. Este año seguramente lo vuelva a ganar si no cometen errores y no rompen, que tuvo mucha mala suerte el otro día, el fin de semana pasado en Zandvoort, Lando Norris. Pues Lando Norris ganó el año pasado en Singapur, como ganó, por ejemplo, Oscar Piastri también, es decir, que McLaren ya en la segunda mitad de temporada, a partir de ahí era un equipo muy competitivo, pero muy, muy, muy fuerte. Estados Unidos entró en la Fórmula 1 en 2012, no en el circuito de Indianápolis, sino en el circuito de Austin, que fue la novedad y volvió al final del país a la Fórmula 1. La última carrera que se disputó ahí fue en el circuito de Indianápolis en el año 2007, que fue Lewis Hamilton en que la ganó, pues en 2012 volvió a ganar Lewis Hamilton con McLaren, que ganó en 2007 la última vez con el equipo de Wobi. Y en 2020 no se disputó, bueno, el Gran Premio debido a la pandemia. Es verdad que Lewis Hamilton en la década de 2010 ganó en 2012 con McLaren y el resto ha sido con el equipo Mercedes en 2014, 2015, 2016. En 2017 también ganó, es decir, ha ganado en varios años de forma casi consecutiva y en 2015 se proclamó tricampeón del mundo. Sebastián Vettel fue la única vez que ganó en 2013, Kimi Raikkonen con Ferrari en 2018, Valtteri Bottas en 2019 y eso provocó que Hamilton ganase el sexto campeonato en 2019, en 2020 también lo ganó. Y Max Verstappen es el último ganador entre 2021, 2022 y 2023 con ese coche que era muy fuerte
Y ya la última vez que ganó Ferrari, que fue 2018, Charles Leclerc volvió a ganar con el equipo Ferrari. Por delante además hicieron doblete en, bueno, en Austin, y el año pasado hicieron una de las mejores carreras el equipo de Maranello, que fue de las mejores entre los dos pilotos. Luego además se veía Ferrari en el siguiente fin de semana con esa competitividad que podía haber incluso luchado. Luego ya tuvo mala suerte el equipo Ferrari en Brasil por la lluvia y todo lo que sucedió. Y además fue Interlagos el año pasado una de las carreras más complicadas para muchos. Solo el único que se hizo el gran carrerón fue Max Verstappen, que es lo que provocó que en 2024, el año pasado, se proclamase otra vez tetracampeón del mundo, el piloto neerlandés. El Gran Premio de México entró en la Fórmula 1 en la década de los 60 y se celebró en el circuito de Magdalena, Misuca. En 1971-1975 no se disputó el Gran Premio, no entró en el calendario. A mediados de los 80, la década y principios de los 90, se cambió al circuito de los hermanos Rodríguez. Dos pilotos mexicanos que además fueron muy importantes en la Fórmula 1. Y luego, a partir de la década de los 90, desapareció, en 2014 tampoco entró y volvió su retorno en 2015. Este año se cumplen 10 años del retorno de México a la Fórmula 1. La única ausencia fue 2020 por la pandemia, como sucedió con el Gran Premio de Estados Unidos, Singapur, Azerbaiyán y otros tantos, que es verdad que algunos se fueron incorporando, como Azerbaiyán, México, Brasil en 2021, pero otros, los circuitos asiáticos, no se incorporaron hasta 2022. Y bueno, lo de China ya hasta 2024 no entró definitivamente de nuevo en el calendario. En la década de 1960 ganó Jim Clark, en 1963, 1967, me ganó también una vez con un otro compañero la primera carrera, y otro piloto, Graham Hill, el padre de Damon Hill, el ganador de la Triple Corona, hasta ahora el único, ni Fernando Alonso ni Juan Pablo Montoya, y mira que lo han intentado todos. Y en la década de los 70, bueno, Jackie Ickx, el piloto belga, fue el único que ganó en 1970, porque ya a partir de 1971, durante 14 años, no se disputó el Gran Premio en México. En la década de los 80 finales, Gerhard Berger, el piloto austriaco, ganó en 1986, Nigel Mansell en 1987, Alain Prost en 1988, Ayrton Senna en 1989, Alain Prost volvió a ganar, el piloto francés, en la década de los 90, en 1990, Ricardo Patrese, el piloto italiano, o Nigel Mansell, que volvió a repetir justo en 1992 cuando se proclamó campeón con ese Williams, que era uno de los coches más potentes de aquel año. Williams ha sido en la década de los 90 de los coches más fuertes, hasta luego la entrada ya de Adrian Newey, que se marchó a McLaren, porque estuvo en Williams primero, luego en McLaren, y luego se fue, bueno, estuvo en McLaren hasta 2005, estuvo con Raikkonen trabajando, y luego ya se marchó en 2005, 2006 a Red Bull, y Red Bull es lo que provocó el cambio de convertirse en una escudería pues, de mitad de tabla, que a partir de 2009, con las nuevas regulaciones, cambió, y Red Bull, bueno, pues ha sido la que más títulos ha obtenido con Vettel y Verstappen en los últimos 15 años. Y ha estado luchando por campeonatos, el equipo de las bebidas energéticas. A partir de la década de 2010, Nico Rosberg volvió a ganar en 2015, cuando se estrenó, Lewis Hamilton en 2016 y 2019, Max Verstappen en 2017 y 2018, y Max Verstappen se le da muy bien en el circuito de Hermanos Rodríguez, porque aparte de ganar en 2017 y 2018, ganó en 2021, 2022 y 2023. Y Carlos Sainz fue el que hizo una de las mejores carreras, como pasó con Charles Leclerc justo la semana anterior del año pasado el Gran Premio de Estados Unidos, donde Ferrari parecía convertirse en uno de los principales equipos punteros para 2025. Lo está pasando mal Ferrari, es verdad, pero bueno, poco a poco, y seguramente en el futuro Ferrari yo creo que va a ser un equipo muy fuerte, y como dicen además, siempre se ha explicado que dicen que en 2026 puede ser que esté luchando contra Mercedes. Quién sabe si algún equipo más, dicen Aston Martin, pero no se sabe. Y aquí ha habido grandes pilotos, Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, bueno, Gerard Berger, y tantos otros como por ejemplo Jim Clark, Graham Hill, Jack Hicks, que han dejado huella, y campeones del mundo como Rosberg, Hamilton, Verstappen, Carlos Sainz, que también promete ser uno de los futuros campeones si tiene un buen coche en el futuro, que no, hay que decirlo del piloto madrileño. El Gran Premio de Brasil entró en el calendario en 1973.
pues más de 50 años ya en la Fórmula 1, salvo la excepción de la pandemia de 2020, que no se pudo disputar el Gran Premio, y se ha celebrado en dos circuitos, en el circuito de Jacarepaguá en 1978, ahí ganó además Carlos Reutemann, Carlos Reutemann ganó en la década de los 70, finales de los 80 también, como Alain Prost que ganó también, o Nelson Piquet en el circuito de Jacarepaguá. Y ya durante 7 años, entre 1962 y 1969, se celebró en ese circuito para ya en la década de los 90, es decir, los últimos 35 años, dejarse ya fijo en el circuito de Interlagos. Obviando, es verdad, el año 2020 por la pandemia, pero a partir de ahí, bueno, por los 35 años que se cumplen. Emerson Fittipaldi, que ganó en su casa en Interlagos en 1973, 1974, bicampeón del mundo. José Carlos Pachi, que fue además el nombre que tiene el propio circuito de Brasil. Hace 50 años se van a celebrar este año, en 1975, así que seguramente se realice un homenaje en torno al piloto brasileño. Niki Lauda en 1976, también campeón del mundo. O Carlos Reutemann, que ganó en Interlagos, en Jacarepaguá. En 1977 y 1978 ganó el piloto argentino en dos ocasiones. Luego ya ganó también la década de los 80. René Arnoux en 1980, Carlos Reutemann en 1981, Alain Prost, que fue el principal ganador en el circuito de Jacarepaguá. El piloto francés fue un asiduo y un circuito que siempre le ha gustado mucho, ganando en 1962, 1964, 1965, 1967, 1968. Nelson Piquet, también piloto de casa y campeón del mundo, ganó en 1983 y 1976, solo en Jacarepaguá, no en Interlagos. O Nigel Mansell, que ganó en 1989, pero Nigel Mansell también ganó en la década de los 90 y en el circuito de Interlagos. Fijo ya en la Fórmula 1 después de 35 años. Alain Prost ganó en 1990. Ayrton Senna, que ganó además en su casa en Interlagos ahí, fue ahí, bueno, y lo de la marcha que tuvo, además los problemas, que ganó, y fue brutal lo que hizo el piloto brasileño. 2 años, en 1991 y 1993. Nigel Mansell ganó con aquel misil de Williams, que era un equipo además de los más potentes, en 1992, proclamándose el piloto británico en campeón del mundo. Michael Schumacher ganó en 1994, 1995, también se proclamó esos 2 años campeón del mundo. Damon Hill en 1996, campeón del mundo. Jacques Villeneuve en 1997, campeón del mundo. Mika Häkkinen ganó en 1998, 1999, bicampeón del mundo el piloto finlandés. Pues nada, grandes pilotos, y lo comento yo así, que han dejado huella, pues Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, Niki Lauda, Emerson Fittipaldi, Carlos Reutemann, René Arnoux, bueno, muchos, Michael Schumacher, Damon Hill, bueno, he dicho, Jacques Villeneuve, bueno, todos, la gran mayoría, campeones, bicampeones, heptacampeones, bueno, pues todos han ganado en Interlagos y también en Jacarepaguá, que se disputó sobre todo en la década de los 80, pues siendo el circuito del Gran Premio de Brasil en toda la década de los 80. En la década de 2000 ganó Michael Schumacher en el año 2000, 2002, David Coulthard en 2001, Giancarlo Fisichella en 2003, que había sido Kimi Raikkonen el que había ganado, pero que finalmente por las circunstancias ganó el piloto italiano, que luego ganó dos grandes premios con Alonso cuando fue compañero en los que el piloto australiano obtuvo el bicampeonato. Alonso tuvo un accidente fortísimo en 2003, tuvo además ahí con el accidente de Weber y todo lo que sucedió. Juan Pablo Montoya, el piloto colombiano, ganó en dos ocasiones de forma consecutiva con dos equipos diferentes, con el duelo en 2004 con Raikkonen, en 2005 ese doblete con Raikkonen, Montoya-Raikkonen, Massa, Felipe Massa ganó en 2006 y 2008, a punto estuvo de ganar el campeonato de 2008, Kimi Raikkonen ganó en 2007 y se proclamó campeón, y Mark Webber, el piloto australiano, ganó en 2009, pero volvió a ganar en 2000, bueno, en la década de los 2010 con el equipo Red Bull. Hay que decir que el único de momento brasileño que no ha podido ganar hasta ahora la fecha ha sido Rubens Barrichello, con mala suerte que ha tenido, pinchazos, lo tuvo a nada y consiguió en 2009 la pole. El piloto brasileño con Brown y estuvo luchando contra Baton, su compañero, por el Mundial de aquel año que podía haber sido, como pasó con Massa en 2008, la única oportunidad de pilotos brasileños. En la década de 2010, Sebastián Vettel ganó en 2010, 2013 y 2017. La de 2017 fue con Ferrari, las otras 2010 y 2013 con el equipo Red Bull. Mark Webber ganó en 2011, es decir, y Jenson Button en 2012 con la lluvia que estuvo a punto Alonso de convertirse en tricampeón del mundo. Finalmente fue Sebastián Vettel, bueno, fue Vettel, todo ello. Pero hay que decir que entre 2009 y 2013 Red Bull ganó en 4 ocasiones, cuatro, cuatro, dos Webber, dos Vettel, y la única que fue diferente fue McLaren con Baton.
Nico Rosberg ganó en 2014, 2015, Lewis Hamilton en 2016, 2018. En 2018, si no llegase por el toque entre Ocon y Verstappen hubiera ganado el Gran Premio. Finalmente Verstappen se rehizo, ganó, obtuvo la pole en Brasil en 2019 con el título ya decidido por Hamilton. Ganó ahí, hizo una gran carrera el piloto neerlandés, aparte de pole, victoria. En la década de 2020 ganó Lewis Hamilton con esa gran carrera que hizo y fin de semana que hizo. Le sancionaron el último Alex Sprint del 20 al quinto. En la carrera del domingo fue décimo y ganó al final adelantando a Verstappen con ese duelo, toques, todo. Y ahí fue una de las mejores carreras para mí del piloto británico de aquel año. Y además, 2021 fue uno de los mejores años de, de la Fórmula 1. Vamos, en un campeonato que luchaban dos pilotos de los mejores en aquel momento. George Russell ganó en 2022, volvió a ganar el equipo Mercedes de forma consecutiva, con ese doblete Russell-Hamilton en 2022. Qué gran carrera hizo el piloto, además británico Russell, que es uno de los, vamos, es muy buen piloto y que en el futuro, como tenga un coche fuerte y sin tenerlo ya lo ha demostrado, ganando en 2022, 2024 y en 2025, este mismo año en Canadá. Quién sabe si el año que viene, como tenga el mejor coche, si Russell al final no se convierte en campeón del mundo. Si no hay alguien que pueda rivalizar con él, pues a lo mejor puede estar Ferrari. Y Max Verstappen ha sido el ganador en 2023 y en 2024 fue la gran carrera de Max Verstappen, como pasó en 2021 con Hamilton. Saliendo fuera, eliminado, mal Red Bull, Lando Norris que lo tenía todo en su mano, salió mal, George Russell liderando todo y al final la bandera roja, todo, Verstappen adelantó se estaba cuarto, adelantó al final a los dos pilotos de Alpine, que Alpine hizo un gran fin de semana ese en Interlagos, terminando además segundo y tercero. Y Aston Martin, que no, 2024, mira que podía haber rajado algún podio, pero no, y era esa la única oportunidad, pero nada. A partir de ahí, Verstappen hizo la mejor carrera, que es lo que provocó eso, que se convirtiese en Las Vegas en tetracampeón del mundo. Estados Unidos se está incorporando al mercado de la Fórmula 1 ya con tres grandes premios. Primero, el Gran Premio de Austin en 2012, Miami en 2022 y por último, en 2023, el Gran Premio de Las Vegas. Max Verstappen ganó en 2023. Ahí selló el subcampeonato Checo Pérez en 2023. Y el año pasado, Mercedes hizo un gran premio de los mejores. Doblete con un gran ritmo de Hamilton. Si Hamilton llega a salir mejor todavía, a lo mejor hubiera estado el propio Hamilton haber luchado por la victoria contra Russell. Pero bueno, cuatro victorias que hizo Mercedes el año pasado, dos de Hamilton, dos de Russell y Mercedes en 2024 hizo una de las mejores temporadas, sobre todo la segunda mitad, y bueno, positivo fue que Hamilton ganó en su casa, en Silverstone. Qatar, o el Gran Premio de Qatar, entró en la Fórmula 1 en 2021 por los problemas que surgieron con el COVID. En principio, el Gran Premio de Australia iba a incorporarse al calendario por estas fechas, a finales de noviembre, pero finalmente no entró por una remodelación en el circuito de Albert Park y luego también por los problemas también de la pandemia. Finalmente, Australia ya se quedó como fijo y lleva ya desde 2000, bueno, desde 2024 abriendo, bueno, 2024 no, 2025 este año y el que viene va a ser bueno, la vez en la cual vuelve a abrir la Fórmula 1 a Australia, porque a Bahrein y Arabia Saudí se han incorporado como esta temporada a mediados de abril, en plena primavera. A partir de ahí, ¿qué pasó en 2022? ¿Por qué Qatar no entró en la Fórmula 1? Que sí se celebró, por cierto, el Gran Premio de Fórmula 1 en motos, que fue el primer fin de semana de marzo, el día 6, porque la Fórmula 1 no pudo, porque se celebraba el Mundial aquel año entre noviembre y diciembre, y como se iba a celebrar ahí, pues yo creo que dijeron los propios organizadores que era imposible tener dos eventos a la vez. Finalmente, bueno, en 2023 se incorporó ya de forma fija y bueno, otro gran premio que entra en la Fórmula 1, esta vez de Oriente Medio, porque Europa lo está pasando muy mal y es verdad que menos mal que sigue habiendo grandes premios en Europa en estos últimos años. Y hay que decir que en 2021 ganó Lewis Hamilton con esa gran clasificación que hizo, gran ritmo, por delante de Verstappen. Quedaban a 8 puntos nada más en torno a los dos últimos fines de semana que eran en Arabia, en el circuito de Jeddah y por último también era en Abu Dhabi. Y el único ganador de ese sprint
Ahí fue McLaren con Oscar Piastri, que hizo una muy buena carrera, esa carrera corta del sábado. Y bueno, pues Max Verstappen en 2023 se proclamó tricampeón del mundo en Qatar. Y Max Verstappen, bueno, pues ganó en 2023, en 2024 con el coche que no era muy bueno y tuvo un gran ritmo en, en los dos últimos años. Y sobre todo viendo el gran ritmo que hizo el año pasado el piloto neerlandés, que quién sabe, sin tener el mejor coche, si en el futuro, y esto estoy hablando ya a finales de noviembre, principios de diciembre, si no pueda estar, porque lo que ha hecho ya Verstappen después de los problemas que ha tenido, subir otro podio más, recortar a Lando Norris, que está a 50 puntos, y a lo mejor si hay algún error por parte de Piastri, ¿por qué no se puede acercar al piloto neerlandés? ¿Que es difícil? Sí, pero por Verstappen de momento no hay cambio de reglamentación. Sigue siendo un coche competitivo Red Bull y sobre todo Verstappen. El Gran Premio de Abu Dhabi entró en el calendario en 2009 con una novedad, se corría de día, comenzaban de día y finalizaba la carrera o Gran Premio de noche. Esa novedad que, bueno, Abu Dhabi al final como Qatar, como Arabia Saudí, como Bahrein, como Las Vegas se han convertido en los grandes premios nocturnos. En la década de los 2000 ganó cuando entró además, que fue el primer triunfo de Red Bull y con Sebastian Vettel, tras el problema que tuvo Lewis Hamilton, que por cierto, ahí Hamilton hizo la pole en el fin de semana. Finalmente abandonó el piloto británico. Y luego ya en la década de 2010 ganó Sebastian Vettel en 2010 otra vez, en 2013 y Kimi Raikkonen ganó en 2012. Ah, por cierto, también hay que comentar que en 2011 ganó Lewis Hamilton con el equipo McLaren, después del pinchazo que hubo de Vettel, que abandonó, que fue la única carrera que abandonó, porque en el resto yo, si no recuerdo mal, puntuó. Es verdad que el único que tuvo algunos problemas, pero no abandonó fue el Gran Premio de Alemania en 2011. Bueno, pues Hamilton ganó en 2011, aquel año, con McLaren y el resto los ganó con el equipo Mercedes en 2014, donde se proclamó bicampeón. Bueno, el duelo que tuvo con Rosberg en 2016, que estuvo a punto de costarle al piloto alemán Rosberg el Mundial, y luego bueno, ganó en 2018, 2019. Nico Rosberg ganó en 2015, Valtteri Bottas en 2017, Mercedes desde la era híbrida pues ha ganado prácticamente hasta 2019 con Hamilton, Bottas, Rosberg y ya en 2020 fue el año ahí extraño porque ahí Mercedes quedó segundo y tercero, Hamilton tercero, Bottas segundo, no hubo una carrera tampoco muy divertida, fue además un poquito aburrida la de 2020 y luego el 2021 fue el duelo final, la que se lió, bueno, sí, se lió además con el safety car, todo lo que sucedió con Latifi, Hamilton perdió el Mundial, fue el primero de Verstappen y Verstappen ganó en 2020, 2021, 2022 y 2023. Así que le pasa algo que Hamilton, que se da bastante bien en el circuito de Yas Marina, como a Vettel también. Y bueno, pues que Lando Norris fue el último ganador, el que bueno, bueno, dio lugar a que McLaren se convirtiese en campeón de constructores. El de pilotos lo perdieron ya en Brasil. Y vamos a ver este año porque lo tienen muy sencillo los dos pilotos de McLaren y si pueden apostar con alguno, pueden apostar ahora mismo que está más cerca es Piastri, pero como se líen entre los dos y empiecen a tocarse o rompa alguno de los dos, a lo mejor empieza a acercarse un piloto como Max Verstappen y todo se complica y la situación se hace más compleja y a lo mejor Verstappen, sin tener el mejor coche, se convierte en campeón otra vez. ¿Es difícil? Pues es complicado. Pero bueno, con ello finalizo. Si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar y nos vemos en el próximo vídeo.